Isaac Bond se detuvo en el momento en que la vio caer. El viento azotaba el valle de San Pedro. Seco y cortante, arrastrando una fina dispersión de nieve que no debería haber estado allí. Se adhería al suelo en parches rotos, justo lo suficiente para mostrar donde alguien había estado tambaleándose, justo lo suficiente para probar hasta donde habían llegado con fuerzas prestadas. La joven mujer apache cayó de rodillas junto a la orilla del río y no se levantó de nuevo. Isaac se quedó a varios pasos de distancia, con el rifle pesado en las manos, su aliento convirtiéndose en blanco en el frío. Había aprendido años atrás que la hesitación podía matar a un hombre tan cegaramente como la violencia. También había aprendido algo peor, que avanzar podía costar más que alejarse. La última vez que eligió quedarse, su esposa y su hijo murieron mientras él vigilaba una tierra que no podía recordar sus nombres. Esta vez, la tierra observaba en silencio mientras Isaac Bond tomaba otra decisión. El valle de San Pedro yacía abierto y expuesto bajo un pálido cielo invernal. Sus amplias hierbas se doblaban planas por el viento. Esta no era una tierra que ocultara sus peligros. Los mostraba claramente, orillas secas del río cortadas por piedra afilada, álamos despojados de hojas, el suelo rígido por la escarcha que desaparecería al mediodía y dejaría barro en su lugar. Los hombres que vivían aquí aprendían temprano que la supervivencia tenía menos que ver con la suerte que con la restricción. Isaac Bond había elegido este lugar porque no ofrecía consuelo. Su rancho estaba lejos del puesto comercial más cercano. Una estructura baja de madera y tierra apisonada, construida para la función, no para la permanencia. El ganado pastaba en praderas delgadas. El agua venía del río cuando podía confiarse en él. Todo en la vida de Isaac era medido, racionado y deliberado. Se despertaba antes del amanecer, trabajaba hasta que fallaba la luz y dormía con la misma disciplina silenciosa. Esa rutina lo había sostenido a través de años de los que no hablaba. Había señales de una vida una vez compartida. Una segunda silla empujada contra la pared, sin usar pero nunca movida. Una taza de madera de niño guardada en un estante de esquina, demasiado gastada para tirarla, demasiado cargada de memoria para tocarla. Isaac no miraba estas cosas a menudo, pero nunca pretendía que no estuvieran allí. Las dos mujeres que llevó de vuelta a la cabaña no encajaban en esa quietud cuidadosamente mantenida. La más joven, Nidita, apenas se movió cuando la acostó cerca del hogar. Su cabello era oscuro y enredado, su piel tirante por el frío, pero su rostro no tenía suavidad, incluso medio inconsciente. Parecía alerta, como si alguna parte de ella se negara a soltarse por completo. Cuando sus ojos se abrieron brevemente, no suplicaron. Buscaron. La mujer mayor, Dazan, notaba todo. Seguía los movimientos de Isaac con enfoque constante, colocándose entre él y su hermana siempre que podía. Su ropa estaba gastada por el viaje. Sus manos agrietadas e hinchadas por el frío. Sin embargo, su postura transmitía control. Era una mujer acostumbrada al peligro, a leer intenciones antes de que se formaran las palabras. Isaac hablaba poco. Aumentó el fuego, puso agua a calentar y se movió con eficiencia practicada. No preguntó de dónde venían. No se explicó a sí mismo. En una tierra como esta, las explicaciones a menudo se usaban como ventaja, y no tenía intención de dar ninguna. Afuera, el viento continuaba raspando el valle, llevándose el último frío de la noche. Dentro de la cabaña, el calor comenzó a asentarse en las paredes, lento y reacio. El espacio se sentía alterado, no invadido, pero inquieto, como si la quietud que Isaac había cultivado durante años hubiera sido forzada a reconocer otra presencia. Mientras el fuego crepitaba, Isaac se dio cuenta de una verdad que había evitado desde que levantó a Nidita de la orilla del río. Traerlas aquí no era un acto que pudiera deshacerse. Lo que siguiera no pasaría con la escarcha que se derretía. La noche se asentó lentamente sobre el valle, no solo con oscuridad, sino con sonido. El empuje constante del viento contra las paredes de la cabaña, el cambio silencioso de la madera mientras el calor penetraba las vigas. Isaac Bond permaneció de pie mucho después de que el fuego hubiera prendido, moviéndose por el espacio con la misma restricción que aplicaba a toda decisión importante.
La condición de Nidita empeoró antes de mejorar. Su respiración se volvió superficial, irregular, y su piel ardía bajo la mano de Isaac cuando le tocó la frente. Había visto fiebre antes. Sabía lo rápido que podía pasar de manejable a final. Alimentó el fuego, calentó el agua y esperó hasta que el calor regresara lo suficientemente lento para evitar shock. Cada movimiento era cuidadoso, cada pausa deliberada. Dasan lo observaba sin parpadear. Se había posicionado cerca de la cabeza de su hermana, una mano descansando ligeramente en su hombro, como anclándola al mundo. Cuando Isaac se acercó, el cuerpo de Dasan se movió, no agresivamente, pero decisivamente, colocando un límite que él no desafió. Lo entendía. Aquí afuera, la confianza nunca se daba gratis, y nunca se ofrecía dos veces. «Puedes parar», dijo Dasan al fin. Su voz baja y firme, no una orden, una advertencia. Isaac levantó las manos un poco, mostrando que estaban vacías. «Aún no he terminado», respondió. Su tono no llevaba urgencia ni insistencia, solo hecho. Dasan estudió su rostro, pesando las palabras contra el hombre que las decía. Lo que vio allí no la alarmó, pero tampoco la ablandó. Retrocedió lo justo para darle espacio, sin quitarse nunca por completo de en medio. Durante un largo rato, no se dijo nada más. El fuego crepitaba suavemente. Afuera, el viento perdió algo de su filo, asentándose en una presencia constante y desgastante. Isaac se sentó contra la pared opuesta, lo bastante lejos para no invadir, lo bastante cerca para responder si la condición de Nidita cambiaba de nuevo. Mantuvo su rifle apoyado contra la puerta, no como amenaza, sino por hábito. Los viejos hábitos resurgían cuando la noche se alargaba. Nidita se movió en algún momento después de la medianoche. No fue un despertar completo, solo un leve movimiento. Un sonido atrapado en su garganta mientras la fiebre cedía de forma irregular. Isaac se levantó de inmediato, cuidadoso de no apresurarse. La mano de Dasan se tensó, sus ojos agudos con preparación. La mirada de Nidita encontró a Isaac a través de la niebla, desenfocada, pero buscando. Sus labios se separaron y, por un momento, pareció que hablaría. En cambio, tragó y susurró una sola palabra en su propia lengua. El sonido delgado pero deliberado. Dasan le respondió suavemente, apartándole el cabello del rostro. Isaac esperó. Cuando los ojos de Nidita volvieron a él, más claros ahora, no parecía asustada. Había agotamiento y dolor, pero también algo más, una insistencia silenciosa, como si ella lo estuviera midiendo a él a cambio. ¿Por qué?, preguntó al fin. La palabra áspera por el esfuerzo, pero inconfundible. Isaac no respondió de inmediato. Había aprendido que las explicaciones ofrecidas demasiado rápido rara vez eran honestas. Miró el fuego, consideró la verdad tal como existía sin justificación. «Porque aún respirabas», dijo finalmente. La simplicidad de la respuesta pareció satisfacerla. Los párpados de Nidita aletearon y volvió a un descanso más profundo, su respiración más estable ahora. Dasan no apartó la vista de Isaac, pero algo en su postura se relajó, justo lo suficiente para notarse. Isaac volvió a su asiento, el peso del momento asentándose en su pecho. La pregunta perduró más que la respuesta. ¿Por qué? Sabía que la tierra habría aceptado su silencio tan fácilmente como su ayuda. No lo habría juzgado de ninguna manera. Pero mientras el fuego se consumía y la noche se extendía, Isaac entendió que esta no era una pregunta que la tierra respondería por él, era una que tendría que vivir. La mañana llegó sin ceremonia. El frío se había retirado del valle durante la noche, dejando el suelo húmedo y oscuro donde la fina nieve se había derretido. Una luz pálida se asentó sobre la orilla del río, revelando las marcas del paso, huellas suavizadas por el barro, hierba rota doblada por el agotamiento. Señales de que dos vidas casi habían pasado el punto de recuperación. Azekbun salió antes de que el sol despejara la baja cresta. Se movió en silencio, como si la tierra misma aún pudiera estar escuchando. El hábito lo llevó primero al ganado, luego al río, luego de vuelta a la cabaña. La rutina siempre había sido su ancla.
Esta mañana, se sentía alterada, estirada alrededor de la presencia que esperaba dentro. Cuando regresó, el fuego había sido atendido. Dasan estaba arrodillada cerca del hogar, añadiendo un trozo de madera con economía cuidadosa. Miró hacia arriba cuando Isaac entró, reconociéndolo con un breve asentimiento antes de volver a su tarea. No era gratitud. Era reconocimiento de una vigilancia compartida, de una noche sobrevivida. Nidita yacía apoyada en mantas dobladas, sus ojos abiertos ahora, siguiendo el movimiento en la habitación con enfoque silencioso. La fiebre había retrocedido, dejándola agotada pero alerta. Cuando Asek puso un cuenco de caldo caliente en la mesa y retrocedió, ella siguió el movimiento con la mirada, luego miró a su hermana. Dasan dudó solo un momento antes de llevarle el cuenco. «¿Beberás?», dijo. No con dureza. Nidita esbozó una leve curva en la boca y obedeció. Cada sorbo era lento y deliberado, como si estuviera enseñando a su cuerpo a aceptar ayuda de nuevo. Isaac observaba desde la distancia, cuidadoso de no intruir. Había aprendido por experiencia dura que la recuperación exigía paciencia más que fuerza. El día transcurrió sin conversación. Isaac reparó una bisagra suelta en la puerta, afiló una hoja cerca de la ventana y partió leña hasta que le ardieron los brazos. Los sonidos del trabajo llenaban la cabaña, constantes y predecibles. Dasan reposicionaba mantas, comprobaba el pulso de Nidita y racionaba sus pocas provisiones restantes con la precisión de alguien acostumbrado a la escasez. Fue Nidita quien rompió el silencio. «Vives lejos de los demás», dijo, su voz más fuerte ahora, aunque aún áspera en los bordes. Isaac la miró, sorprendido más por el momento que por la pregunta. «Lo bastante lejos». Ella asintió, aceptando la respuesta como completa. «Es silencioso aquí». El silencio era el objetivo. Respondió antes de poder contenerse. Las palabras se asentaron entre ellos. Nidita estudió su rostro no con curiosidad, sino con reconocimiento. Conocía la mirada de alguien que había elegido el aislamiento por razones que iban más allá de la preferencia. Esa tarde, Isaac mostró a Dasan donde guardaba las hierbas secas y explicó su uso para el frío persistente. Habló con claridad, sin instrucción ni expectativa. Dasan escuchó, memorizando cada detalle. Cuando terminó, inclinó la cabeza una vez. «No nos quedaremos mucho», dijo. No era una petición. Era un límite. Isaac sostuvo su mirada. No lo esperaría. Nidita no dijo nada, pero sus dedos se apretaron brevemente en la manta. Isaac lo notó, luego apartó la vista, negándose a leer significado donde aún no lo había ganado. En los 2 días siguientes, el ritmo de la cabaña se ajustó. Nidita empezó a moverse más. Primero sentada erguida, luego de pie con cuidado, luego dando unos pasos medidos a lo largo de la pared. Insistió en ayudar donde pudo, clasificando frijoles secos, doblando tela, remendando un desgarrón en la camisa de Isaac con puntadas pequeñas y precisas. «No tienes que hacerlo», le dijo Isaac una vez. «Lo sé», respondió ella. «Aún así lo haré». No había desafío en su tono, solo resolución. Algo en esa respuesta se quedó con él. Resonaba demasiado cerca de pensamientos que había enterrado durante años, la creencia de que la dignidad venía no del confort, sino de la contribución. Viendo a Nidita trabajar, Isaac sintió una leve inquietud desconocida. Era la sensación de que la vida que había estrechado para sobrevivir podría estar ensanchándose sin su permiso. Una tarde, mientras la luz se desvanecía y el viento se suavizaba, Isaac y Nidita se encontraron solos cerca de la mesa. Dasan había salido a comprobar el tiempo, su silueta firme contra la luz moribunda. «No respondiste mi pregunta», dijo Nidita en voz baja. Isaac levantó la vista. «¿Cuál? ¿Por qué nos ayudaste?». Consideró evadirla. El hábito lo impulsaba. Pero algo en su paciencia, en su disposición a esperar en lugar de exigir, hizo que la evasión pareciera deshonesta. «Una vez me quedé», dijo al fin, «cuando marcharme habría sido más seguro». Nidita no interrumpió. «Me dije que era la elección correcta». Continuó, su voz baja.
Cuando supe que no lo era, ya no quedaba nada que salvar. Se detuvo allí. Sin nombres, sin fechas, sin súplica de absolución. Nidita absorbió las palabras en silencio. Cuando habló, no fue para consolarlo. Quedarse no siempre está mal, dijo. Marcharse no siempre es seguro. Isaac sostuvo su mirada. La simplicidad de la verdad golpeó más fuerte que la simpatía. Por primera vez en años, se sintió visto sin ser juzgado. Esa noche durmió más profundamente que desde su llegada. El cambio lo inquietó. En los días siguientes, Isaac se sorprendió observándola en momentos desprevenidos. Como pausaba para descansar sin disculparse, como escuchaba más que hablaba, como estudiaba la tierra con la atención de alguien que entendía tanto su belleza como su costo. Sintió una atracción hacia ella que no tenía nada que ver con el deseo y todo con el reconocimiento. Lo asustaba. Empezó a retirarse, pasando más horas afuera, hablando menos, retrocediendo a las rutinas que una vez lo habían mantenido vivo. Nidita lo notó. No lo persiguió, no pidió reassurance. En cambio, habló con claridad: cuando llegue el momento, si nos quedamos, será porque lo elegimos, no porque se nos deba. Isaac detuvo lo que estaba haciendo. Entendió el peso de sus palabras. No era una prueba. Era una línea trazada con cuidado. Esa tarde, mientras el viento cambiaba y aparecían las primeras estrellas, Isaac se quedó solo cerca de la orilla del río. La tierra se extendía ante él, amplia e indiferente. Había construido su vida en la creencia de que la distancia podía protegerlo de la pérdida. Ahora, frente a la presencia silenciosa de una mujer que no pedía nada más que honestidad, empezó a entender el costo de esa creencia. La confianza, comprendió, no llegaba completamente formada. Giraba lentamente, como la estación misma, exigiendo que quienes la elegían aceptaran el riesgo de lo que pudiera seguir. La primera señal de que la quietud del valle había empezado a fracturarse no llegó con disparos ni voces alzadas, sino con ausencia. Isaac Boone lo notó cuando el comerciante no llegó. El hombre pasaba cada 10 días, a veces tarde, a veces temprano, pero nunca faltaba del todo. Isaac marcaba los días por hábito más que por necesidad. Sin embargo, cuando el sendero permaneció vacío más allá de su margen de error, entendió lo que significaba. Las noticias viajaban más rápido que los caballos en lugares como este. Si alguien había hablado, las palabras ya se estarían moviendo. No dijo nada a Nidita ni a Dazan al principio. Reparó postes de cerca, revisó el ganado y mantuvo sus rutinas intactas, como si el orden solo pudiera mantener el mundo en su lugar. Pero sintió el cambio en el aire, la forma en que la tierra parecía escuchar más de cerca que antes. Fue Dazan quien lo confirmó. Lo saben, dijo una tarde al entrar desde el borde del claro. Alguien habló. Isaac asintió una vez. No esperaba menos. Nidita lo observó desde el otro lado de la habitación, su expresión ilegible. No preguntó qué pasaría después. Ya entendía que el conocimiento llevaba peso, y el peso exigía elección. Los hombres llegaron 2 días después. Eran 4, cabalgando en formación suelta. Sus caballos aminoraron, no por cautela, sino por confianza. Isaac los vio venir desde la cresta y no alcanzó su rifle. En cambio, salió de la cabaña, posicionándose donde pudiera ser visto claramente. El que cabalgaba al frente desmontó primero. Caleb Hargreaves no era un hombre grande, pero se movía como si el espacio le perteneciera por defecto. Su abrigo estaba mejor cuidado que el de la mayoría. Sus botas pulidas lo justo para señalar autoridad sin parecer vanidoso. Sonrió al ver a Isaac, una expresión delgada que nunca llegaba a los ojos. Bon, dijo, como si fueran viejos amigos. No esperaba encontrarte entreteniendo invitados. Isaac no devolvió la sonrisa. Esta es mi tierra. Lo es, respondió Hargreaves con ligereza. Depende de quien pregunte. Detrás de Isaac, la puerta de la cabaña se abrió. Dazan salió primero, colocándose deliberadamente a la vista. Nidita la siguió, más despacio, pero no menos firme. Se quedó en el umbral,
la espalda recta, la mirada fija adelante. La sonrisa de Argreaves se desvaneció. Hay rumores, dijo, su voz llegando fácilmente en el aire abierto. Apaches moviéndose por el valle. Problemas siguiéndolos de cerca. La gente está preocupada. Dazan no dijo nada. Ya había cambiado su postura, colocándose para poder alcanzar a Nidita en un solo paso si fuera necesario. Isaac sintió el familiar apretón en el pecho, el instinto de desescalar, de decir lo menos posible, de dejar que las cosas pasaran sin llamar la atención. Era el mismo instinto que lo había guiado durante años. Lo ignoró. No están de paso, dijo. Están aquí porque el frío casi mata a una de ellas. Argreaves miró a los hombres detrás de él. Luego de vuelta a Isaac. Estás asumiendo responsabilidad. Sí. La palabra cayó más pesada de lo que Isaac esperaba. Decirla en voz alta cerró una puerta que no podía reabrir. Argreaves lo estudió un largo momento. ¿Sabes cómo se ve esto? Sé lo que es, respondió Isaac. El silencio se extendió. El viento movió la hierba, trayendo polvo y el leve olor a agua del río. No podemos tener problemas aquí, dijo Argreaves al fin. Si se van en silencio, nadie necesita involucrarse. Dazan dio un paso adelante. Nos iremos si debemos, dijo con calma. Pero no porque se nos ordene desaparecer. Isaac sintió que la decisión se asentaba por completo en su cuerpo, como un peso acomodándose en su lugar. Se quedan, dijo. Si hay problema, es mío. Los ojos de Argreaves se endurecieron. Estás eligiendo bando. Isaac negó con la cabeza. Estoy eligiendo responsabilidad. Ese fue el momento en que todo cambió. Argreaves no dijo más. Montó su caballo y se alejó, los otros siguiéndolo sin comentario. Pero Isaac sabía que no debía confundir retirada con resolución. Hombres como Argreaves no dejaban desafíos sin respuesta. Esa noche, Dazan empacó, no con prisa, no con miedo, sino con propósito. Extendió lo poco que llevaban, preparando el movimiento antes de que fuera forzado. Nidita observó a su hermana en silencio, luego se volvió hacia Isaac. Si nos vamos, dijo, no será por ellos. Isaac sostuvo su mirada. Oyó la verdad no dicha bajo sus palabras. Quedarse exigiría que él se mantuviera donde siempre había elegido apartarse. Al día siguiente, llegó noticia de que Argreaves había llevado hombres al sur, rastreando señales que no existían. Estaba decidido a probar que tenía razón, a justificar la presión que había aplicado. La tierra, indiferente como siempre, no se doblegó a su certeza. El tiempo cambió, no a nieve, sino a viento duro, cortante, engañoso al anochecer. Un jinete llegó al borde de la tierra de Isaac, sin aliento y conmocionado. Argreaves está caído, dijo el hombre. El caballo resbaló cerca de la roca cortada. Está mal herido. El jinete miró a Isaac con algo parecido a expectativa. Isaac no respondió de inmediato. Sintió que el viejo instinto surgía de nuevo, urgiéndolo a quedarse quieto, a dejar que la consecuencia siguiera a la acción. En cambio, alcanzó su abrigo. Nidita vio el movimiento y entendió de inmediato. No le debes nada. Dijo en voz baja. Lo sé. ¿Entonces por qué? Isaac pausó, la respuesta formándose sin esfuerzo. Porque no viviré más dejando cosas sin hacer. Cabalgó solo hacia la oscuridad. Argreaves yacía donde la tierra lo había reclamado, atrapado, herido, furioso por su propia impotencia. Isaac trabajó sin palabras, cortando, levantando, vendando. Trajo al hombre de vuelta vivo, aunque no con gentileza. Al amanecer, la historia se había extendido. Argreaves sobrevivió, pero no recuperó su posición. Sus mentiras salieron a la superficie. Su imprudencia fue presenciada. Los hombres que lo habían seguido ya no pronunciaban su nombre con respeto. En un lugar donde la autoridad vivía o moría por la confianza, eso era castigo suficiente. Cuando Isaac regresó a la cabaña, Nidita lo esperaba. No se explicó.
No tenía que hacerlo. La elección ya había sido hecha ante la tierra, ante la gente y ante sí mismo. Y esta vez no se apartó. El valle se asentó lentamente tras el enfrentamiento, como si la tierra misma necesitara tiempo para absorber lo ocurrido. El viento se suavizó, ya no presionando su voluntad contra la hierba. Las noches se volvieron más claras, más frías de una manera que se sentía honesta más que amenazante. La vida volvió a sus ritmos ordinarios. Pero nada se movía exactamente igual que antes. Isaac Bond sintió el cambio más agudamente dentro de sí mismo. Se levantaba antes del amanecer como siempre, atendía el fuego, revisaba el ganado y caminaba el borde del río, donde la escarcha aún se aferraba a las orillas sombreadas. Sin embargo, cada tarea llevaba una nueva conciencia. Ya no se movía solo por su propia supervivencia. Cada decisión ahora alcanzaba más allá del estrecho círculo que había trazado alrededor de sí durante años. Dentro de la cabaña, Nidita estaba despierta cuando regresó. Estaba sentada a la mesa, clasificando frijoles secos en porciones cuidadosas. Sus movimientos sin prisa. Dasan estaba cerca de la pared, ajustando las correas de su mochila. No hablaron al principio. Isaac dejó su abrigo a un lado y vertió agua en la tetera. El sonido del agua calentándose llenó el espacio entre ellos. Entendió sin que se lo dijeran que este momento no podía posponerse. El silencio los había servido bien hasta ahora. No los llevaría más lejos. No les pediré que se queden, dijo Isaac al fin. Nidita levantó la vista, su expresión firme. No parecía sorprendida. No me quedaría si lo hicieras. La honestidad del intercambio alivió algo tenso en su pecho. Asintió una vez. Si permanecen aquí, será porque lo eligen, no porque necesiten refugio, no porque yo me sienta responsable. Los ojos de Dasan se dirigieron hacia él, midiendo las palabras con la misma precisión que había aplicado a cada acción desde su llegada. Lo que vio la satisfizo lo suficiente para seguir escuchando. Esta tierra no es fácil, continuó Isaac. No perdona errores y no promete seguridad. No importa cuán cuidadoso sea un hombre. Nidita juntó las manos. Nada que valga la pena elegir lo hace. La respuesta no llevaba bravata. Era una declaración de hecho nacida de la experiencia más que del optimismo. Dasan dio un paso adelante entonces. Su mochila asentada firmemente en el hombro. No me quedaré, dijo. No porque este lugar sea inseguro. Porque mi trabajo aquí ha terminado. Nidita se volvió hacia su hermana, la preocupación cruzando su rostro antes de asentarse en comprensión. No tienes que irte aún. Sí tengo, respondió Dasan con suavidad. Ya no necesitas que me interponga entre tú y el mundo. Isaac sintió el peso de esas palabras más de lo que esperaba. Había visto a Dasan como un escudo, una presencia necesaria que definía el equilibrio dentro de la cabaña. Solo ahora reconoció lo que significaría su partida. Compartieron una comida sin ceremonia. No se ofrecieron brindis, no se pronunciaron promesas en voz alta. Dasan terminó primero, dejó su cuenco a un lado y revisó su equipo una última vez. Cuando llegó a la puerta, pausó. Elegiste correctamente, le dijo a Isaac, no como elogio, sino como reconocimiento. Luego se volvió y salió a la luz de la mañana. Nidita observó desde la puerta hasta que la figura de su hermana desapareció en las bajas colinas más allá del río. No lloró. Se quedó quieta, respirando el aire frío, dejando que la separación se asentara en su forma adecuada. Cuando volvió adentro, Isaac la esperaba. Me quedaré, dijo simplemente. Pero no como alguien que es retenida. Isaac sostuvo su mirada. No lo tendría de otra manera. Pasaron el resto del día en trabajo deliberado. Isaac le mostró a Nidita donde planeaba expandir el área de pastoreo en primavera. Ella hizo preguntas prácticas y precisas, considerando la visión a largo plazo más que la comodidad inmediata. Él se encontró respondiendo sin reserva, explicando lecciones que una vez había tomado solo para sí mismo. Esa tarde, mientras la luz se desvanecía y el fuego ardía abajo, Isaac habló de nuevo.
No sé en qué se convierte esto, dijo. Solo que no me alejaré de ello. Nidita lo consideró con cuidado. Eso es suficiente. Las palabras llevaban peso no porque prometieran felicidad, sino porque aceptaban la incertidumbre sin miedo. Afuera, el valle yacía abierto e indiferente, inalterado por decisiones humanas. Dentro de la cabaña, algo había cambiado en silencio, deliberadamente y más allá de reversión. Por primera vez desde que llegó al norte, Azekpun no se sentía como si estuviera solo frente a la tierra. No había borrado su pasado. No había sido perdonado por él, pero al fin había elegido avanzar sin dejar pedazos de sí mismo atrás. Los días que siguieron se desplegaron sin urgencia, pero nada en ellos se sentía accidental. Dasan no regresó. Semanas después llegó noticia a través de un cazador de paso de que se había unido a un pequeño grupo apache que se movía hacia el este, hacia tierras más altas donde el agua duraba más y la tierra ofrecía mejor cobertura. La noticia no llevaba alarma ni tristeza. Isaac registró la información y la dejó asentarse. Se sentía correcto que ella hubiera ido donde su fuerza y vigilancia aún sirvieran a un propósito más allá de guardar una sola puerta. Nidita se adaptó al ritmo del rancho con resolución constante. Aprendió la tierra como Isaac la había aprendido años atrás, no como algo para conquistar, sino como algo para leer. Marcó donde la escarcha duraba más, donde el deshielo de primavera cortaría canales superficiales a través de la hierba, donde el ganado prefería la sombra cuando el sol subía demasiado. No pidió permiso para participar en estas consideraciones. Las ofreció, e Isaac escuchó. La cabaña cambió en formas pequeñas y prácticas. Las herramientas se movieron a lugares donde ambos podían alcanzarlas fácilmente. Las reservas de comida se reorganizaron para reflejar planificación más que escasez. La segunda silla se sacó de la pared y se colocó en la mesa, no como símbolo, sino porque era necesaria. Una tarde, Isaac se encontró de pie cerca del río al atardecer, observando el agua moverse alrededor de piedra expuesta. El recuerdo de la mañana en que encontró a Nidita allí regresó no con la agudeza de la culpa, sino con claridad. Entendió entonces que la elección que había hecho no había borrado su fracaso anterior. Simplemente se había negado a dejar que ese fracaso definiera cada decisión que siguiera. Cuando volvió a la cabaña, Nidita estaba dentro, remendando una longitud de cuerda con manos expertas. Levantó la vista cuando entró, su expresión calmada, sin guardia. Este lugar se siente diferente, dijo. Isaac consideró la afirmación. Lo es. No hablaron de amor. No enmarcaron lo que compartían en un lenguaje destinado a suavizar la incertidumbre. Lo que los unía no era rescate ni obligación, sino la comprensión mutua de que ninguno retrocedería cuando el trabajo se volviera pesado o la tierra exigiera más que comodidad. A medida que el invierno aflojaba su agarre, el valle cambiaba. La hierba empujaba a través del suelo ablandado. El río corría más claro, más rápido. El frío que una vez había amenazado la vida se convirtió en recuerdo, reemplazado por el trabajo constante de prepararse para lo que vendría después. Isaac Bond se levantaba cada mañana con un propósito que iba más allá del hábito. Trabajaba no para mantener el pasado a raya, sino para construir continuidad, para asegurar que lo que había comenzado aquí pudiera perdurar. Nidita trabajaba a su lado, su presencia ni tentativa ni reclamada, sino elegida. El rancho ya no se erguía como marcador de aislamiento. Se había convertido en un lugar de alineación, moldeado por responsabilidad, restricción y resolución compartida. La tierra no bendijo su decisión. No prometió facilidad. Permaneció lo que siempre había sido, amplia, indiferente, exigente. Pero dentro de esa vastedad, una vida había tomado forma, no a través de grandes declaraciones, sino a través de elecciones diarias hechas sin retirada. Y eso, Isaac sabía, era el único tipo de final que la frontera verdaderamente permitía.